Buenas noches, bienvenidos a Expo Capital Humano 2022, la reactivación de la gestión de personas. Este webinar está a cargo de Gabriel Arroyo y tiene como título Employee Experience, el desafío de mantener a nuestra gente encantada. Antes de comenzar, queremos compartir con ustedes algunas recomendaciones para disfrutar este espacio. Asegúrate de estar en un lugar con buena señal de internet. En esta exposición, para cumplir con los tiempos requeridos, no tendremos preguntas del público. Sin embargo, recuerden que podrán encontrar esta conferencia durante los 3 días que restan del evento, en la sección Entrevistas y contenidos dentro de la feria, para absolver cualquier duda que haya surgido. Muchas gracias y bienvenidos. El webinar comenzará ahora. Muy buenas noches con todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta Expo Capital Humano, edición virtual 2022. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas. El día de hoy vamos a hablar en este espacio de un tema que es tendencia en gestión humana ya aproximadamente los últimos 5 a 6 años. Probablemente se vino cocinando un poquito antes. Y precisamente es el Employee Experience o experiencia del colaborador. Vamos a hablar un poco de por qué el Employee Experience es el desafío, consiste en el desafío de mantener a nuestra gente encantada. Le vamos a tratar de dar forma a este título y tratar de desmenuzarlo para poder entender de qué trata la experiencia del colaborador o el Employee Experience y cómo está relacionado con este desafío de mantener a nuestra gente encantada. Para presentarme muy brevemente, soy Gabriel Arroyo, ya más de 13 años en gestión humana y en algunos rubros como consultoría, educación, retail, auditoría, seguros y actualmente en salud. Para quienes deseen seguirme a través de LinkedIn, me pueden encontrar directamente como Gabriel Arroyo o como Gabo Arroyo. Y he tenido la suerte, además de pasar por estas industrias, de tener algunas certificaciones también en programas asociados con agilidad, precisamente porque la experiencia del colaborador en el fondo tiene mucho que ver con esta digitalización de los servicios o productos o también, ¿por qué no?, de la transformación digital. Y vamos a hablar un poco de eso a continuación. No podríamos darle una introducción a este tema sin al menos mencionar brevemente que los modelos de gestión humana han evolucionado casi que a la par de las revoluciones industriales. No necesariamente son las que están al frente, pero hay momentos, hay hitos específicos de la evolución de los modelos de gestión humana que si los repasáramos desde inicio a fin, podríamos encontrar que desde el inicio de la segunda revolución industrial, donde la maquinización, los procesos en cadena eran básicamente el auge de las industrias y probablemente muy poco existía de interés por parte de las empresas para entender qué pasaba detrás de la vida del colaborador o del trabajador. A lo largo del tiempo y a lo largo de las distintas evoluciones de las revoluciones industriales, precisamente el colaborador ha tomado una presencia distinta dentro de las organizaciones, tanto así que hoy no podemos pensar en la existencia de un colaborador sin pensar únicamente en el resultado de su trabajo, sino además incorporarlo de manera integral con todo aquello con lo que viene a trabajar, que es precisamente su estado de salud mental, su estado de salud físico, entre otras. Es por eso que hoy hace muchísimo sentido hablar de experiencia del colaborador a propósito de lo que pasa con la evolución de los modelos de gestión humana a lo largo de las revoluciones industriales. Y un cambio importantísimo, es que el equipo de gestión humana, los recursos humanos, ya a muchos no nos gusta de repente ese nombre para nuestra área, hemos también hecho un switch, hemos hecho un cambio de nuestra forma de ver el trabajo que hacemos y hoy estamos mucho más que antes haciendo todo lo que hacemos centrado en las personas. Es por eso que, como lo muestra este gato que está medio entre la duda de dónde me quedo, muchas veces el equipo de gestión humana o el equipo de recursos humanos fue visto como un equipo que tiene que encargarse de hacer que el recurso humano o que el capital humano o que el intangible humano sea eficiente. Mientras que hoy estamos empezando a dar este giro interesante oye, para lograr eso o para como medio obtener eso, necesitamos también empatizar con las necesidades de nuestra gente. Finalmente, vendemos, comercializamos productos o servicios dirigidos a personas y lo hacemos a través de personas. Para poder entender las necesidades de estas personas que consumen nuestros productos, es esencial que podamos empatizar con las necesidades de nuestra gente. Este switch que probablemente viene impulsado por la transformación digital del mundo en general, que empezamos a entender que, oye, hay algo más detrás de la vida de nuestras personas
que tenemos que empezar a ver desde el equipo de gestión humana. Eso ha implicado que algunos equipos de gestión humana a lo largo del tiempo vayan capturando esencia de lo que es trabajar en experiencia de colaborador. Pero atención, no necesariamente que un equipo de gestión humana tenga un área de experiencia del colaborador significa que estemos trabajando realmente en experiencia del colaborador. ¿Por qué? Porque ¿qué es realmente experiencia de colaborador? ¿Será un enfoque? No necesariamente. ¿Será una metodología? Tampoco. ¿Será una feria de beneficios? He visto muchos equipos de experiencia del colaborador que se dedican a crear ferias y cuántos beneficios pueden existir. Sin embargo, eso no es experiencia del colaborador. ¿Será propuesta de valor? Miren, tiene mucho que ver, pero experiencia del colaborador no es propuesta de valor. ¿Será programas de bienestar, Gabriel? ¿Eso de repente toma muchísimo sentido? Pues les cuento que tampoco es. Y finalmente, ¿será engagement? Bueno, tiene muchísimo que ver Employee Experience con engagement, pero no es engagement tampoco. Tiene mucho que ver también con cultura, está estrechamente relacionado con cultura la experiencia del colaborador, pero no es cultura en sí. Entonces, ¿qué es experiencia del colaborador? Pues vamos a utilizar una definición muy interesante de Gartner que nos dice que el employee experience o la experiencia del colaborador es el conjunto de interacciones que experimentan los colaboradores, e inclusive en algunas definiciones se habla no solamente de los colaboradores, sino de los terceros, cualquier ser humano que interactúa con la organización. Entonces, el conjunto de las interacciones que experimentan los colaboradores o terceros a través de distintos puntos de contacto en su trabajo diario y además está influenciado por un contexto sobre el cual ocurren estas interacciones. Entonces, para entender experiencia del colaborador necesitamos trabajar con un insumo y entender que también hay una base y un resultado para que esta experiencia, para que estas interacciones se soporten o ocurran dentro de estos puntos de contacto y este contexto. ¿Cuál es el insumo para trabajar experiencia del colaborador? Pues el insumo es la propuesta de valor al colaborador, que la mencionamos en la diapositiva anterior. La propuesta de valor al colaborador es el conjunto de atributos que el mercado laboral y además que tus colaboradores, tus empleados actuales perciben como este valor que reciben o este valor que ganan por trabajar en una compañía determinada. Estos atributos, finalmente, que yo muchas veces le ofrezco a mis candidatos cuando le digo, oye, ¿quieres venirte a trabajar conmigo? Son los atributos que podrían ser percibidos como una ganancia si yo entro a trabajar en tu compañía. Con lo cual, como primera parte, como primera definición de experiencia del colaborador o de employee experience, si yo ofrezco algo, si yo le hago saber a un candidato que va a ganar algo una vez que empiece a trabajar conmigo, la experiencia del colaborador tiene que ver también con cumplir esa promesa a lo largo de las distintas interacciones. Por poner un ejemplo, si yo te ofrezco total horizontalidad en el trato entre líderes y colaboradores y tú el día 1 te encuentras que la puerta de tu jefe está cerrada con candado y ni siquiera puedes entrar, pues ese primer bloqueo va a finalmente truncar esta experiencia que yo he intentado, o estas expectativas de experiencia que he generado en ti, con lo cual podríamos estar rompiendo con el primer insumo de experiencia del colaborador, que es la propuesta de valor al colaborador. Eso a manera de ejemplo. Ahora, ¿qué soporta la experiencia del colaborador? Porque todo, como vemos acá en la definición, ocurre dentro de un determinado contexto que influencia estas interacciones. Pues ese contexto es la cultura. La cultura contribuye totalmente con la experiencia del colaborador. Y ya sabemos que la cultura es este conjunto de comportamientos, normas, reglas, que a veces son implícitas, a veces son explícitas, y que le dan forma al entorno de una organización y además determina cómo interactúa su gente. Es muy conocida esta frase que la cultura es lo que pasa en la compañía o en las organizaciones cuando los jefes no están, ¿no? Eso precisamente es la cultura. Y la cultura soporta, porque es el entorno a través del cual ocurren estas interacciones. En una cultura alta y marcadamente por conseguir los resultados, pues habrán personas que se sientan bastante cómodas con esa forma de ser y trabajar y que además si reciben esa expectativa dentro de la propuesta de valor, encontrarán una experiencia de colaborador coherente con lo que se les ofreció y además que tiene que ver con sus valores, comportamientos, normas con las que se siente cómodo. Si por el contrario yo le digo a una persona, vas a encontrar el mejor clima que podría existir y entras a una compañía
que está tan empujada por los resultados que con las justas las personas conversan, empezarás también a hacer un quiebre entre la experiencia que el colaborador ha generado como expectativa, porque tú le hiciste una propuesta de valor, y además la cultura con la que se encuentra, con lo cual, altamente probable que esa experiencia se trunque o en todo caso no sea satisfactoria. ¿Y cuál es el resultado finalmente de trabajar experiencia de colaborador? ¿Por qué es que buscamos tener a la gente encantada? Pues porque el resultado de la experiencia de colaborador es el employee engagement o el engagement. Y entiendas engagement no como su traducción en inglés, que es compromiso. El engagement es un constructo social que si lo quisiéramos traducir al español probablemente se engancha más o se conecta más con la palabra encantarse o engancharse. Una persona encantada es una persona que ofrece una cantidad de esfuerzo discrecional y que intenta permanecer a toda costa, demostrando además este encantamiento en todo lo que hace en su rol diario, y además pensando a futuro en la organización. Eso es estar encantado con la organización en la que trabajo, es querer quedarme a toda costa, hacer mi mejor esfuerzo por quedarme y además porque quiero permanecer durante mucho tiempo aquí. Eso probablemente, que es un resultado no siempre fácil de conseguir, es el objetivo, es el fin inmediato de trabajar en experiencia de colaborador, entendiendo que tenemos a la propuesta de valor como un insumo. Yo te ofrezco y te digo, esto vas a conseguir cuando vengas a trabajar conmigo, lo soporta la cultura, y cuando tú lo experimentas dices, acá me quiero quedar por el resto de mi vida, ¿no? Hoy parece mentira, a veces esa frase no la escuchamos muy seguido y uno planea quedarse entre los 2 a 3 años como máximo. Sin embargo, está sucediendo que en algunas empresas que están trabajando fuertemente en experiencia del colaborador, encuentran que la valla del año, de los 2 o de los 3 años, es una realidad, pero obviamente habiendo trabajado bastante bien experiencia de colaborador. Ahora, tratando de desmenuzar un poquito esta primera parte y de repente ampliar acerca de la propuesta que comentamos, es el insumo. Ejemplos de propuesta de valor, por lo general los tenemos de manera mucho más fácil con productos que se comercializan en el mercado, ¿no? Por ejemplo, si me pasa que en clases, cuando le pregunto a una persona o a un grupo de personas, cuéntenme qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en esta bebida, en Coca-Cola, la mayoría, por alguna razón que a veces no lo entiende, dice felicidad. ¿Y es realmente felicidad lo que proporciona Coca-Cola o es la propuesta de valor que nos ha hecho percibir Coca-Cola, que nosotros vamos a ganar cuando consumimos su producto? Probablemente es más lo segundo que lo primero. Sin embargo, es un atributo de valor que se ha posicionado para aquellos que piensan en consumir esta bebida. Esto lo ha hecho extremadamente bien la publicidad y el marketing. Lo mismo sucede de repente con un equipo de celular como es el iPhone, que como ya sabemos, cada vez que sale una nueva versión, existen colas largas e inmensas de gente que quieren adquirirlo, porque hay un atributo de valor que probablemente sea el estatus social. Dicen algunos expertos que uno percibe que gana cuando adquiere este dispositivo. Si llevamos esto, por ejemplo, a ya no necesariamente un producto, sino a la posibilidad de trabajar en una compañía, lo que vende como marca también esta compañía tiene que ver con los atributos que yo voy a percibir que puedo ganar trabajando en ella. Un claro ejemplo es esta empresa en la que trabajé en algún momento, PricewaterhouseCoopers, que en aquel entonces, hace algunos años atrás, te decía que trabajar en Price es una experiencia para toda tu vida. Y esto hacía muchísimo sentido cuando existían muchos trabajadores dentro de la firma que, a pesar de que tenían quiebres en su etapa laboral dentro de Price, ¿a qué me refiero? Entraban a trabajar a Price, algunos estaban unos 2, 3 años, y a veces el cliente para el cual trabajaban le decía a Price, oye, lo quiero conmigo. Las personas iban a este cliente, potenciaban conocimientos y luego de 3 o 4 años regresaban a Price y se quedaban por lo general 5, 6, 7, 10 o algunos inclusive se jubilaban. Y esto, que fue bastante curioso y experimentado por Price, le hizo denominar a esta marca o este atributo, oye, si trabajas conmigo vas a obtener una experiencia para toda tu vida. Similar lo podemos ver de repente en algunos bancos, en donde cierta publicidad o marketing está dirigida además a cierto público, con la intención de hacerle percibir un valor que podrá ganar en el momento en que trabaja conmigo, ¿no? El BCP, con esta publicidad en la que dice, oye, no solo asciendes, sino que conmigo creces, trabaja conmigo. Y también otro tipo de publicidad
asociada también a la marca empleadora, porque la marca empleadora es una consecuencia de trabajar en la propuesta de valor, en la cual también, oye, trabajando conmigo además me permites entrar en tu vida, ¿no? Esto lo ha hecho muy bien porque han logrado conectar estas empresas el propósito de valor, o perdón, sí, pues la propuesta de valor, perdón, con el propósito de la organización, ¿ok? Y sobre eso podríamos tranquilamente quedar hablándonos muchísimo, muchísimo rato y para largo. Ahora, pasando a la siguiente parte. ¿Qué es lo que dicen los expertos acerca de la experiencia del colaborador? Vamos a hablar específicamente de dos para tratar de sondear qué dicen y cómo esto repercute en este desafío de mantener a nuestra gente encantada. Jacob Morgan, que es uno de los grandes expositores de experiencia del colaborador, en el 2017 decía, oye, hay 3 elementos importantísimos en los que se tiene que trabajar para asegurar una correcta experiencia del colaborador. Y uno de ellos es espacio físico, que si lo vemos hoy en día, pues se viene bastante influenciado por además el espacio virtual, remoto o cualquier espacio donde quieras trabajar. Esto probablemente necesita ser redefinido. La cultura, que además también influenciada por el trabajo híbrido, también se ha visto influenciada, y ni hablar de la tecnología. Para Jacob Morgan, en su libro The Employee Experience Advantage, estos 3 elementos, espacio físico, cultura y tecnología, eran en aquel entonces, 2017, los atributos en los que se tiene que trabajar para lograr una tremenda experiencia de nuestra gente y tenerla finalmente encantada. Yo probablemente me siento mucho más cómodo trabajando con el modelo, con la forma de ver esto de Gartner, que si bien es cierto, esto lo lanzó el 2019, y probablemente se ha transformado solamente en alguno de sus elementos, que vamos a conocer a continuación, se mantiene como marco general. ¿Qué es lo que dice Gartner acerca de la experiencia del colaborador? Recuerdan que la experiencia era el conjunto de interacciones y con ciertos puntos de contacto, estas interacciones. ¿Cuáles son los puntos de contacto que propone Gartner para esas interacciones? Pues son estos 6. Compañeros de trabajo, se mantiene. Clientes, por supuesto, líderes, súper importante y clave como punto de contacto en la experiencia del colaborador, lo que pasa con el líder, que hasta se dice que define el 70% de esta experiencia del colaborador. El espacio físico, que hoy podría estar girando hacia el espacio virtual también, los sistemas y la tecnología, y los procesos. Estos son los puntos de contacto físico o hasta virtual con los que ocurre las interacciones de esta experiencia. Y esto obviamente influenciado por un contexto que es también la cultura, la estrategia y los valores, como elementos clave que influencian cada uno de estos puntos de contacto sobre los cuales el colaborador interactúa. A mí me gusta este modelo, vamos a pensar en experiencia del colaborador bajo este modelo de Gartner, que además lo pueden encontrar en Google sin ningún inconveniente. Y la pregunta es, ok, Gabriel, la teoría está interesante. ¿Cómo paso a trabajar experiencia del colaborador? Pues bueno, lo primero que tenemos que hacer es empezar a diseñar experiencias, porque trabajar en experiencia del colaborador implica que yo invierta tiempo en diseñar una experiencia para mi gente, ya sea que esta experiencia la limite a un punto en contacto específico, por ejemplo, mis compañeros, y además en un momento específico de la vida de mi gente, por ejemplo, la inducción o el onboarding, o por el contrario, el líder y el onboarding, que son 2 elementos que se cruzan sumamente claves. Entonces, ¿cómo yo empiezo a diseñar para un segmento específico de mi población, para además un punto de contacto específico y en un lugar específico o un momento de la vida de mi colaborador específico? Notes estos 3 momentos: población o segmento específico. Vamos a suponer que yo tengo una compañía de 5,000 trabajadores. Yo podría diseñar la experiencia para todos, probablemente la podría hacer, pero difícilmente va a ser una experiencia transversal y única para todos. Cuando hablamos de experiencia del colaborador, hablamos de que una sola talla no le cabe en el zapato a todos por igual, sino que tenemos que diseñar distintas tallas dependiendo de la medida del pie de cada persona, por poner una metáfora. En ese sentido, necesitamos identificar esta población sobre la cual voy a trabajar experiencia, identificar de repente una interacción específica con un grupo de personas, podría ser con el líder, con los compañeros, etcétera. Y además, en un momento de la vida, del talento, del ciclo de talento, que podría ser el onboarding, podría ser el desarrollo o desempeño, podría ser la formación,
Podría ser inclusive algo tan específico como el día en el que la gente recibe su pago, etcétera. Y lo hacemos para empezar a hacerlo, para empezar a diseñar experiencias de colaborador. Lo primero que tenemos que hacer es intentar empatizar con sus necesidades. Lo veíamos en la diapositiva inicial del gato. Y yo, para empatizar con sus necesidades, necesito elaborar el famoso employee persona, o que en algunos casos lo llaman arquetipo, o que en algunos casos lo llaman caracterización. Y es la forma en la cual yo traduzco las características principales de este segmento de mi población que me permiten empatizar con ella, con este segmento. Y este employee persona posee prioridades de este segmento de la población, preocupaciones o miedos, intereses, metas, motivaciones, preferencias, y además poseen también una especie de resumen, caracterización, a través de la cual yo le doy un rostro, ciertos atributos claves, una cuota o una frase y una biografía corta. Como por ejemplo lo que vemos a continuación, que es de hecho el resumen del arquetipo real de un segmento de la población de la empresa en la que yo trabajo hoy en día. Trabajo en salud, trabajo con enfermeras, y aquí yo resumí los atributos claves y el employee persona de un segmento, de un pequeño grupo. Hay cerca de 700 enfermeras en esta compañía en la que trabajo, y yo entendí que de estas 700 en realidad podrían haber 5 caracterizaciones, 5 arquetipos, 5 employee personas, y este que estamos viendo es uno de ellos, donde esta enfermera, que aparentemente es joven, aparentemente egresada, quiere crecer y desarrollarse profesionalmente en una compañía que valore su esfuerzo y su compromiso. Y como prioridades quiere ahorrar dinero para su futuro profesional, avanzar académicamente, quiere tranquilidad para sus pacientes, le preocupa que su familia o ella se enferme. Esto fue hecho, de hecho, se realizó en época de COVID. Sus intereses son crecer académicamente pronto, tener equidad en reconocimiento, su meta es seguir creciendo profesionalmente, la motiva a su familia, ahorrar para su futuro, prefiere comunicarse por WhatsApp o por correo, casi que en ese orden. Y esta la podríamos resumir como una enfermera satisfecha con su trabajo, que se siente reconocida, que percibe un clima laboral agradable y bastante afectivo, pero que también busca alcanzar sus metas académicas lo más pronto posible. De ahí que le guste asumir nuevos retos y responsabilidades, y le preocupa, como lo comenté, la salud de su familia. De esta forma, hemos elaborado un employee persona, caracterización o arquetipo, de un segmento de mi población. Así yo empiezo a empatizar, porque no es lo mismo desarrollar un programa, por ejemplo, de capacitación para las enfermeras, que desarrollar un programa de capacitación para esta enfermera que tiene ciertas prioridades, preocupaciones, motivaciones, y que además se comunica por ciertos canales. Por ejemplo, si yo tuviera la chance de desarrollar este programa de manera virtual o presencial, probablemente para esta persona habría una priorización, una predilección de hacerlo de manera virtual. ¿Por qué? Porque los canales de comunicación que hoy día posee son principalmente virtuales, ¿ok? De esa forma yo tomo la decisión de hacer algo, de diseñar una experiencia, porque conozco, he empatizado con las necesidades. Experiencia del colaborador tiene muchísimo que ver con empatizar con las necesidades de nuestra gente. Segundo, paso a diseñar el famoso Employee Journey Map. ¿Qué es el Employee Journey Map? Para resumirlo, el Employee Journey Map es el mapeo de los distintos momentos a lo largo de una etapa específica. Vamos a suponer que estamos revisando el proceso de selección de personal, y a lo largo del proceso de selección hay momentos, por ejemplo, desde que le doy la primera llamada hasta que la persona tiene su primer día en la compañía. Yo podría dividir en diferentes etapas este primer momento de reclutamiento y hacer lo siguiente: dividiendo estas etapas ya con la persona, con el employee persona, y habiendo empatizado con esta persona, puedo entender que existe una curva emocional que se experimenta a lo largo de estas etapas, ya sea que se acerca más hacia un momento que le genera poca satisfacción o fricción, o un momento que le genera mucha satisfacción o hasta alegría, que son los famosos momentos wow. Acá podríamos ver, por ejemplo, en este mapeo rápido, que tenemos algunos puntos de contacto que podrían tener además interacción con personas, procesos, tecnología, cultura,
que le generan satisfacción, mientras que por el contrario existen algunos que no le generan satisfacción y que probablemente tienen mucha fricción. De repente, pues, la llamada o el momento en el que te dicen que queda seleccionado toma mucho tiempo y eso genera fricción porque la gente entra en ansiedad. De esta manera, mapeando un Employee Journey Map o el mapa o el viaje de determinado momento de la vida de mi gente, puedo identificar cuáles son estos momentos de dolor para intervenirlos, porque el foco de diseñar una experiencia de colaborador, además de mapear que no existan o que existan las mínimas fricciones, implica que yo tengo que trabajar con aquellas fricciones que hoy día identifico, que además tiene que ver con puntos de contacto, como personas, procesos, tecnología, y que generan ciertas frases específicas para estos puntos de contacto. ¿Ok? Un ejemplo hecho práctico es esto que ven acá, claramente está reducido a la mínima, al mínimo tamaño, donde yo he colocado las etapas de esta experiencia a continuación de cuáles son los procesos que acontecen para esta experiencia, con quiénes, cuáles son los actores que intervienen en esta parte del proceso, y a continuación debajo he identificado cuáles son la curva emocional. En este caso no tengo una gráfica, sino que tengo caritas, emoticones, que grafican si hay punto de dolor o la persona está satisfecha. Hay hallazgos de esos momentos, de esos espacios, así como también oportunidades que debería empezar a trabajar. ¿Ok? Lo interesante es que yo trabaje en estos momentos de satisfacción para materializarlos a lo largo de toda mi experiencia, que son los famosos momentos que importan, y que también trabaje en los famosos puntos de dolor, que son aquellos que generan fricción y que van a impedir que la experiencia sea satisfactoria. ¿Qué valoran los colaboradores? Y esto es un estudio además interesante de Customer Monitor. Por ejemplo, en Estados Unidos valoran el sentido de comunidad, en Latinoamérica, seguridad psicológica, y así podríamos ver este estudio dependiendo de los distintos continentes o países estudiados. Esto es importante considerarlo en el momento de diseñar una experiencia también. Y finalmente, ¿cómo puedo medir engagement? Siendo que la consecuencia de diseñar esta experiencia debería ser que mi gente esté encantada. Miren, algo bien sencillo es buscar en Google encuesta de engagement, porque existen muchos modelos y la mayoría de estos modelos tienen que ver con la apreciación, el sentido de compromiso, el alineamiento y la contribución que la gente siente que tiene con la organización. Esto es el modelo más tradicional de engagement. Sin embargo, más allá del engagement, la clave de la experiencia del colaborador está en escuchar qué es lo que tiene que decir mi gente. Y precisamente en aquellos momentos, puntos de dolor, lo que yo tengo que hacer, ya sea que lo haga con una encuesta de engagement o ya sea que lo haga con una encuesta de 3 preguntas o de 2 preguntas, es que me permitan identificar las interacciones y obtener datos además de manera frecuente. Por eso existen los famosos pulsos, que son encuestas que se realizan con una frecuencia semanal, cada 2, 3 semanas, cada mes, en las cuales yo quiero indagar qué es lo que está pasando con determinado momento en la vida de mi gente que yo intuyo o escuché o entendí que le está causando alguna especie de punto de dolor. Y yo le pregunto a la gente, oye, ¿te está recibiendo tu jefe el día 1? Tu día número 1 te recibió tu jefe en tu puesto de trabajo, o tuviste tu primera reunión de trabajo, ¿la tuviste con tu jefe? De esa manera yo podría indagar si la persona efectivamente está materializando uno de los puntos más importantes en la vida de nuestra gente, que es el día número 1. Y que te reciba tu jefe tiene un impacto altísimo. Yo podría, con una encuesta así de sencilla, capturar la voz de mi gente y entender si algo está sucediendo que podría obstaculizar esa experiencia que yo he diseñado y que quiero que sea satisfactoria, que quiero que sea wow, que quiero que genere encantamiento en mi gente. Eso es sumamente importante cuando hablamos de engagement como consecuencia. Finalmente, es importante entender que trabajar con engagement, y estos son resultados además de una encuesta de Gallup, produce que tengamos, ¿de acuerdo? Es un conjunto en realidad de estudios. Hay Group decía que, o dice que el 43% de la gente termina siendo más productiva si nosotros logramos generar engagement.
Además, que existe 86% más creatividad e innovación, de acuerdo con la Universidad de Berkeley. Además, que se usan 66% menos de días de descanso médico, de acuerdo con Forbes. Que además hay 51% menos de rotación, de acuerdo con Gallup. Que hay 41% menos de accidentes de seguridad, también con Gallup, y que finalmente existen 37% más ventas, de acuerdo con un estudio de Martin Seligman. Entonces, trabajar en encantamiento tiene resultados para el negocio y estos podrían ser puntos que ustedes pongan sobre la bandeja de sus organizaciones cuando hablar o cuando trabajar de trabajar con experiencia de colaborador se trate. Con esto es lo que les quiero compartir para que enganchemos experiencia de colaborador con propuesta de valor, con cultura y con engagement, encantamiento, resultados, encantamiento que también trae resultados y en conjunto les permita a ustedes que están introduciéndose o que ya quieren trabajar temas más complejos de experiencia del colaborador, se adentren en el tema y esto les sirva como insumo inicial. Les agradezco mucho por su participación y hasta aquí los acompaño. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a nuestro expositor y al público participante. Antes de retirarse de la sala, les invitamos a visitar los 60 stands especializados en gestión humana que presentamos para ustedes. Muchas gracias.